Estamos en línea con un dirigente histórico del movimiento peronista y que ha sido el presidente de la bancada en ese momento de el Frente para la Victoria en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y eso hoy es Unión por la Patria. Es abogado laboralista y es un placer hablar con él, y se llama Héctor Recalde. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, con muchas ganas de hablar con vos, porque me parece, ¿Cómo yo no? cuando lo pensé dije, es un momento para hablar de peronismo con alguien que por su historia, por su trayectoria, por el camino recorrido, y va a tratar de darme algunos entendimientos más allá de si es conveniente o no. Y ahí me acordé de vos y dije, bueno, espero que tenga tiempo para poder hablar, y eso se realizó. Bueno, voy a tratar de no defraudarte. La pregunta es la Sí. siguiente, Héctor. ¿Por qué le cuesta tanto a Máximo entender que el peronista tal vez quiere votar en una PASO y que sea limpiamente? No sé, no escuché a Máximo decir eso. Y por el tema de que trascendió de acuerdo al comunicado de entre semana, por lo que le está... Ayer estaba escuchando a Victoria Tolosa Paz que decía, están escondiendo el reglamento interno, nos están forzando una lista entera, a que tengamos que presentar el aval del aval del aval, el Bueno, piso del 40%, cuando sabemos que es del 25%. Bueno, todas esas cosas vinieron de parte de el PJ bonaerense. si a mí me comprende la general de ley, pues yo Mm, estoy con Máximo. sí. Por Y eso la pregunta, Héctor. con mucho respeto a Scioli, Mm, a Victoria Tolosa Paz, pero quiero recordar que ellos firmaron el acuerdo de cómo se iba a tramitar todo el aspecto preelectoral mm, y cómo íbamos a zanjar la interna. Entonces, la verdad, argentinos a las cosas, pues llega el momento de votar en las PASO y pues, cada uno votará por la predilección que tiene en la interna y el que gana va a conducir, el que pierde va a acompañar y punto. No hay que dramatizar estas cosas. no, para Y nada. tampoco, no lo digo Mm, por vos, ujú, y tampoco chicanear. mm, Además, recordemos que la marcha dice todos unidos triunfaremos, ¿no? mm. Entonces lo que uno tiene que buscar es la unidad. Mm, Y si hay alguna desavenencias, bueno, tramitarlas hacia adentro, ver cuáles son las dificultades. mm. Me parece a mí que bueno, esto es muy propio de un momento preelectoral. Y además nosotros tenemos que esforzarnos mucho porque la situación no es buena. Mm, Entonces tenemos condicionamiento de la realidad. Hoy mm. en día, para un peronista, resulta bastante insoportable que un trabajador formal, inscripto, con toda la ley, con su sueldo no llega a fin de mes. Mm. Entonces, esto nos obliga a andar con más cuidado y evitar las trifulcas, es decir, discutir hacia adentro, ¿no? Es ponerse en primera plana para los que son opositores realmente del peronismo, saquen provecho, ¿no? Ayer cuando hablamos y tratábamos de coordinar esta entrevista, yo te escribí y te puse tratar de conversar acerca de cómo pueden hacer para diferenciarse sin lastimarse. ¿Vos crees que eso puede llegar a ser posible? Por supuesto, por ¿Y supuesto. esos ejes Hablando, cuáles serían para no lastimarse? y digamos, no evitar los epítetos, las descalificaciones, es decir, tenemos dos posiciones políticas que tienen diferencias, en el fondo somos todos peronistas y Mm, punto. mm, Y después, digamos, el voto de los compañeros, la compañera va a decidir quién va a conducir. Hacerlo amablemente, te diría yo, mm. ¿eh? Porque Y, no son momentos para perder energías en una trifulca interna. mm. Acá tenemos que poner el hombro y algo más para zanjar un momento difícil. Cuando Aníbal Fernández habla de si no se aclaran ciertas cosas en lo que tiene que ver con el armado de la interna de Unión por la Patria, voy a recurrir a la justicia. En todo Sí, momento él hablaba, me parece a mí, de la sí. justicia electoral y desde No, cierta eso parte... no, la Cierta... verdad que eso no lo aclaró. Lo aclaró después. Mm, Y estuvo muy bien en aclararlo después, que mm, se refería a la Cámara Nacional Electoral, claro. donde se dirimen estos temas. Pero cuando habló de la justicia, pelada, porque la primera manifestación no dijo la justicia electoral, ¿eh? No dijo eso. Mm, Y cuando habló de la justicia, nosotros sabemos lo que el partido judicial está haciendo y sigue haciendo, sobre todo desde la Corte, en contra del peronismo. mm, Yo estoy cansado de escribir cuestionando decisiones de la Corte. mm, Cuando la manifestación pelada
es esta. Después aclara, Aníbal. Bienvenida a la aclaración. Bienvenida a la aclaración. Punto. ¿Vos crees que...? Si lo hubiera dicho en el primer momento, no hubiera pasado nada. Porque sigue seguir, digamos, el camino que establecen las instituciones. Claro, una cosa es la justicia electoral y otra cosa es Comodoro Pi. Claro, y bueno, ¿te das cuenta? El que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces Aníbal lo dijo y lo aclaró después, bueno, en buena hora. Si lo hubiera dicho en la primera afirmación, esta discusión no se daba. Ahora, ¿A vos te parece que si hubiera dicho, en definitiva lo dirime la justicia electoral, alguien se hubiera quejado? No. Bueno, ahí tenés la razón. Vos recién hablabas de Máximo, decías, bueno, yo estoy con Máximo. Ahora, Máximo todavía... En realidad yo estoy con Cristina, mi conducción es Cristina Fernández de Kirchner. En este internet que va a jugar es Máximo. Bien, para la pregunta sí. es lo mismo, porque lo que yo quería tratar de consultarte es, pero Máximo todavía no sabe, o Cristina, si es Sergio Massa, si se muda Kicillof, si es Guado. Es que tenemos tanta riqueza de dirigentes, hombres y mujeres en nuestro movimiento, que pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero vos no notás diferencia. Para mostrar mi pluralismo político, es decir, calmas radicales. Ya va a ser el momento donde se dé la definición. Pero no notás diferencias entre ellos que son, yo te diría, matices, que de fondo. Matices, de fondo no creo, matices sí. Y entre Sergio Massa y Guado de Pedro hay una relación que vos eras en su momento el presidente de la bancada del Frente para la Victoria cuando Massa le daba los votos a Macri con sus diputados. Bueno, y eso Guado no lo hizo, eso también pasó. Evita decía bienvenido rezagado. Si algún momento hubo una diferencia, bueno, se zanjó. Cada uno explica sus posiciones históricas. Bueno, yo rindo cuenta de lo mío. A mí nadie me puede decir que soy incoherente. No quiero hablar de mí. Sí. Pero bueno, viene al caso, me estás consultando a mí. No, por un momento histórico que vos eras en ese momento el jefe de la bancada del Frente para la Victoria. Y bueno, en el peor momento, porque fue apenas ganó Macri. Y ahí sí que la sufrimos y la pasamos duro, Cuando intento pensar qué es lo que le pasa a Scioli en este momento, yo estuve escuchando y abrí el programa recién como periodista, y el análisis me lleva a tratar de encontrar esas marcas en los discursos que tal vez después hacen que terminen fortaleciendo una idea y que sean ejes centrales de los candidatos. Y él entre semana con Novarecio dijo, bueno, acá lo que van a plantear en definitiva es ajuste, por el lado de Milei, por el lado de Larreta, por el lado de Bullrich, y lo que yo estoy tratando de que entienda la ciudadanía es que conmigo va a haber crecimiento. ¿Ahí te parece que Scioli está primereando al kirchnerismo con esa situación de discursivo? Todos queremos crecimiento y ninguno quiere, de nuestro sector, ninguno quiere el ajuste, obviamente. Pero el primero que lo está diciendo es Scioli. Pero en buena hora, que no es un campeonato a ver quién lo dice primero. Lo importante es lo que pensamos. Y también te digo que a Scioli lo han tratado de interpretar mal. ¿Con qué? Con el tema de Patricia Bullrich. Ah, sí, lo dijo. Patricia Bullrich lo jeringueó y dijo, cuando yo gane te voy a convocar. Una provocación. Y el otro le replicó Scioli, le replicó que no, cuando gane yo te voy a convocar. Pero no quiere decir que hubo una alianza con Patricia Bullrich. No, ¿te das cuenta que trato de ser lo más objetivo posible, no? Bueno, por eso estoy contento de que estemos charlando. Y aparte otra cosa, yo decía recién, qué mejor que cuando un presidente asume las funciones de la administración de un país, dice, yo empiezo ahora a gobernar, no por lo que me votaron, empiezo a gobernar por todos. Y cuando es gobernar por todos, yo tengo que tener diálogo con la oposición, es algo lógico. Por eso en este momento electoral, nuestro sector político se llama Unión por la Patria, ¿no? Acá está y además es una apotegma peronista. Primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Y yo de peronismo la verdad que estoy en libertad de hablar porque hice un máster en peronismo, entre comillas, que lo dirigió el general Perón. Te estoy hablando de hace 50 o 60 años.
Sí, vos lo conociste, aparte a Perón en Madrid, nos Sí, contaste claro. esos momentos en otras charlas que tuvimos. Ahora, Sí, cuando yo sí, sí. intento analizar este momento Sí. de Unión por la Patria, las dudas o cierta lógica de te la voy a complicar sale de lo que se llama el kirchnerismo-masismo, por estas cosas que yo te decía recién, y me parece que es difícil que a futuro puedan llegar a tener algún puente pasada la interna y decir, bueno, acá el verdadero contrincante es la derecha, es Juntos por el Cambio, es tratar de generar opciones que tengan que ver con crecimiento. Sí, yo no quiero creer que pueda pasar eso por lo que te decía hace un ratito. Mm. Va a haber una compulsa a ver tiene mayor adhesión en nuestra interna. Mm. Y lo que te decía, no quiero ser Sí. reiterativo, Mm. el que gana conduce, y el que pierde acompaña, punto. ¿Vos pensaste que iba a haber algún tipo de tensión eh, tan descriptiva en declaraciones en este último tiempo porque no se llegaba a un consenso? Yo el otro día estaba analizando que lo que decía, bueno, pero en definitiva dejen votar a la gente y si no hay consenso, bueno, lo que dijo también Agustín Rossi en su momento, bueno, pero el consenso que es con el amigo invisible, bueno, eso que habrás escuchado en su momento del jefe de gabinete del ministro, de Agustín Rossi, y lo que Sí, sí. lo que te quería preguntar es, ¿el kirchnerismo termina teniendo algún tipo de temor que estuvo teniendo el no advenimiento de, bueno, vayamos una paso, hay que ir una paso, no nos ponemos de acuerdo? Sí, no hay temor, esa es la regla del juego. Pero hubo ciertas Ya va a salir. reticencias, ¿Resistencia a qué? No, ¿A qué? resistencias no. Reticencias a, bueno, a decir, vamos a tratar de hacer hasta lo máximo que se pueda una lógica de consenso, cuando desde el Sí. análisis político muchos entendíamos que eso no iba a ser posible, porque en realidad no fue posible durante la Bueno, administración del pero presidente Fernández. a mí me parece que vos hayas acertado que eso no sea posible, me parece bárbaro. Pero el esfuerzo que uno tiene que hacer es hasta último segundo tratar de buscar el consenso y después, bueno, a la cancha. Mm. ¿Qué opinás de Mansur y la otra pata que tiene que ver con esta paso, que es la mirada de los gobernadores? Bueno, Mansur Sí, en el último... vi trascendido, no lo escuché a Ah, Mansur, sí. de que él podría ser candidato a presidente. En buena hora. Mm. La frase de Napoleón, de que todo el mundo tiene el bastón de mariscal en su mochila, vale. Mm. Sobre todo con la riqueza de dirigentes, hombres y mujeres que tenemos en nuestro movimiento, tan vasta. Es decir, la capacidad de convocatoria al pueblo que tiene el peronismo no lo tiene ningún otro espacio político. Las víctimas que sufrió, estamos el 16 de junio, ¿no? El bombardeo. Ayer. Claro. Las víctimas las pusimos siempre nosotros, ¿eh? Los exilios, los encarcelamientos, las persecuciones, los fusilamientos, la puso siempre el peronismo. Bueno, honremos también a las compañeras y los compañeros que cayeron en esta lucha, ¿no? Sí, por eso te hablaba tal vez de en este camino hasta esta Eso definición nos de obliga la más a PASO. todos, ¿te das cuenta? Cuando recordamos la historia, nos obliga a todos a bajar un poco los decibeles también, ¿eh? Le cuesta mucho al kirchnerismo decir que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional a la larga no forzaba una reforma laboral, ¿no? No nos cuesta, es la verdad. Es la verdad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo cuestionamos en su momento. Como también votamos contra los fondos buitre y otros compañeros que votaron a favor. Pero no llevó a una reforma laboral como se decía, en su exigencia. No, la resistencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reacción que puede haber, te cuento el 2x1, por ejemplo. Mm. La rebelión que hubo contra el 2x1 hizo que se anulara. Entonces, digamos, cuando el pueblo hace tronar el escarmiento, como diría el general Perón, pacíficamente, obviamente, bueno, ahí esa posibilidad hace frenar algunas cosas en contra del pueblo, ¿no? Ahora, Algunas decisiones que son en contra del pueblo. Ahora, Héctor, ¿vos pensabas que se podía gobernar durante los años del actual presidente Fernández sin haber llegado a un acuerdo con el fondo, sabiendo que los sectores opositores, que el mercado financiero, que en definitiva
hasta los chinos en su viaje a Massa de la semana pasada, diciendo, bueno, sería conveniente que vayas a Washington, nos digas que arreglás el tema de los desembolsos. Bueno, te voy a decir muy sintéticamente. Yo creo que se podría haber negociado mejor con el fondo. ¿Tienes que negociar? No hay ninguna duda. Sin embargo, quiero recordarte que el que nos liberó del Fondo Monetario Internacional se llama Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Fue posible, ¿no? Sí. Y que la plata esta la pidió Macri. Bueno. Y lo que pasó, la fuga, 48.000 millones de dólares fueron, no es moco de pavo. No, y se fugaron. Bueno, a nosotros no nos pasa eso. Ahora, sabiendo todo eso, lo que termina quebrando y generando cierta enemistad entre Cristina y Alberto termina siendo ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, desde mi punto de vista, a Alberto Fernández no le quedaba otra por los actores que te enumeraba recién. Yo no creo que sea las diferencias han sido una sola. Pero con todo, Alberto es nuestro presidente, uno lo respeta y punto. Pero marca las diferencias. ¿Vos crees que todo pero digamos que eso ya es una discusión pasada, ¿no? Y bueno, pero la trae Cristina Río Gallegos, o sea, es como que está siempre ahí en superficie, ¿no? Uno le escucha a Cristina el otro día en Río Gallegos, vuelve de nuevo al momento en donde el acuerdo firmado por Alberto y Martín Guzmán. Pero de eso, obviamente. Lo que digo es que ya está, ya lo firmó y ya lo cuestionamos, punto. Sí, pero después de eso no hubo una unión, de decir, bueno, está bien, ya pasó, era un sapo que nos teníamos que tragar, y en ese momento el sapo se quedó sin ningún agujero donde meterse, o sea, porque el kirchnerismo le arrestó los votos por parte de Máximo. Bueno, complejo, ¿no? Lo que sucedió ahí. La política es compleja. Y apasionante. Hay algunos que son sapos, hay algunos que son sapos de otro pozo también, ¿no? Pero bueno. Esas diferencias existen, porque el ser humano también tiene diferencias más allá de que haya algún eje común. Después hay diferencias y hay que tramitarlas y punto, no enojarse. No te voy a sacar si te gusta más Kicillof, Guado o Massa, ¿no? ¿A quién crees más, a tu mamá o a tu papá? A los dos de la misma manera. Bueno, ahí tenés. Pero con mi papá charlaba más. Y yo hablaba más con mi mamá, ¿qué querés que te diga? ¿Y ese es Guado? Bueno, ese es Freud. Freud, ¿viste? No, yo la relación con la madre, la relación del varón es siempre mejor con la madre que con el padre. Yo escuché Guado ahí en vez de Freud, pero bueno, nada. Corre de mi cuenta. Ojo. Corre por mi cuenta, Héctor. Mira, yo te cuento, una historia común. Con Guado, con Axel, ¿quién más nombraste? ¿No? Y Sergio Massa. Y con Sergio Massa también, pero mucho más junto con... Porque los conozco muy jovencitos. Yo era abogado de TNT, en económicas, tontos pero no tantos, que la agrupación que presidía Axel. Con Guado tengo una historia porque el padre estaba en la comisión interna del Poder Judicial y a Guado lo conocí porque era empleado de la Unión. O sea, los conozco de muy jovencitos y les tengo... Además los quiero, ¿viste? Vas a tener que definirte en algún momento, Héctor. No tengas duda, ¿eh? No, ya lo sé que no. Pero bueno, lo que pasa es que lamentablemente no me lo vas a decir ahora. Pero bueno, nada, es así. En su medida, insisto, en su medida y armoniosamente. Porque la táctica también forma parte de la política. Entonces hay un momento para cada cosa. Héctor, te mando un abrazo, gracias como siempre. Estaremos hablando... te felicito porque sos un excelente acosador, cumpliendo las reglas de juego, además. Excelente. Es que yo me querías poner entre las cuerdas. Yo trataba de ocupar el centro del ring, amistosamente. No te quise pedir lista entera, me pareció mucho. ¿No querías pedir qué? No te quise pedir lista entera, me pareció mucho. No, bueno, pero todavía no hay ni visos. Espera, esto se resuelve el 24, ¿no? A las 23:59. Como siempre, Héctor, como siempre. Te mando un abrazo y es un placer. Un abrazo y muchísimas gracias. La pasé muy bien, ¿eh? Un placer, Héctor. A pesar de que me acorralaste.
No, no, no fue para tanto. Fue Bueno, pues también, pues yo sé hacer juego de cintura también, no creas. Bueno, pero, no creas que me disminuyo mi capacidad de discusión. Bueno, pero vos pensás que yo corro con desventaja, yo no conocía al general en Madrid, vos sí. Bueno. Y pero vos tenés la gran ventaja de que sos mucho más joven que yo. Bueno, sí, pero en ese momento me hubiese gustado estar, ¿eh? Y ese momento lo tenés vos. Bueno, macanudo. Te mando un abrazo, Héctor. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Adiós. Quien está hablando con nosotros era Héctor Recalde, quien es abogado laboralista y además fue el presidente del bloque del Frente para la Victoria en aquel momento durante el segundo gobierno. En realidad fue durante los comienzos de Mauricio Macri y creo que también era el presidente, estaba Agustín, cuando a finales del segundo gobierno de Cristina Fernández. Bueno, Héctor Recalde, aquí en AM 1420 con vos.